Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. La Terraza de Catí, ven a conocernos, estamos abiertos desde las 8 de la mañana, desayunos, meriendas y cenas, amplio salón para todo tipo de eventos y disfruta de nuestro servicio a domicilio. Estamos en la calle Augusto González Linares número 48, teléfono 942 18 31 50. Ven a conocernos, os esperamos. En Fisioterapia David Ceballos somos especialistas en el tratamiento de tu dolor, tendinopatías, dolor de espalda, lesiones deportivas. A través del ejercicio terapéutico podemos ayudar a personas jóvenes y mayores a recuperar la funcionalidad perdida. Tras una buena valoración, ponemos a su servicio nuestros distintos tratamientos: punción seca, ejercicio terapéutico, vendaje neuromuscular, terapia manual, electrolisis, además de contar con la última tecnología para realizar nuestras técnicas guiadas con un ecógrafo. Fisioterapia David Ceballos, nos encontramos en la calle Augusto González Linares, portal número 1, en Torrelavega. Frutería, charcutería Hermanos Zorrilla. Después de 30 años seguimos a su servicio con las mejores frutas y embutidos. Nuestro precio y calidad es nuestra seña de identidad. Os esperamos, calle Juan José Ruano 1517 en Torrelavega. Ya os dije al principio del programa que hoy el programa era un programa marcado por la epidemia del coronavirus y sobre todo que la televisión, los medios de comunicación estaban para informar, pero sobre todo en este caso para dar las pautas a seguir por la ciudadanía y sobre todo para evitar el pánico y para borrar esas fake news que están apareciendo y que sobre todo pueden hacer tanto daño y pueden crear situaciones de pánico en la sociedad. Para hablar hoy de la epidemia del coronavirus, del COVID-19, que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como epidemia mundial, tengo conmigo, pues primero a un gran amigo que vuelve conmigo. ¿En qué me cuentas? Esta mañana le llamé y como siempre me dijo sí, como siempre, y en este caso es mi queridísimo amigo y periodista David Laguillo. Hola David. Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido, sí. Bienvenido a tu casa, te echaba de menos. Decíamos ayer. Que te conste, te echaba mucho de menos. Como decíamos ayer, ¿no? Hubo un literato en el siglo que daba clases en la universidad, en el siglo XVIII creo, que cuando volvió le sacaron de la cárcel y dijo, como decíamos ayer. Como decíamos ayer. Un poco lo mismo. Exactamente. También para hacer esta entrevista o esta reunión en la que vamos a hablar de lo que decimos del coronavirus y del COVID-19, tengo, pues, cómo no, a mi queridísimo Ramón Edilla. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ramón nos va, sobre todo, a hablar de ese sector de la población que es la tercera edad, las personas mayores, que parece que son las que más cuidado y que tienen ya muchas de ellas patologías, son las que más cuidado tienen que tener con esta epidemia. Y por otro lado tenemos también a otra persona que conocéis porque estuvo aquí hablándonos de la aula de salud, que es Luis Alfonso Hernández,
Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Médico. Nos va a dar las pautas y lo que hay que hacer, y sobre todo lo que no hay que temer, porque tampoco efectivamente están avanzando las noticias muy rápidamente, pero creo que los medios de comunicación tenemos que ser responsables y dar las noticias, ¿verdad, David?, de la forma más aséptica posible, sin alarmar y sin crear en la población situaciones de pánico o miedo. Sin recurrir a bulos, sin recurrir a exageraciones, a rumores, desmontando siempre que sea posible todo rastro de bulos o de fake news. Es decir, es mejor no dar noticias cada hora que dar una cada 15 minutos y que haya que rectificarlas todas porque sean falsas o imprecisas, que también es muy grave que en ocasiones no sean precisas. Efectivamente. Bueno, durante lo que es esta puesta en común, como si dijéramos, de este tema, tenemos tres vídeos que en este caso son de hoy, del consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, en el que nos da las medidas a adoptar para evitar el contagio en los colectivos más vulnerables. Ahora nos le va a poner Alfonso y estad atentos. Vamos a insistir en medidas dirigidas a estos colectivos vulnerables y por eso, y se acordó ayer en la Comisión de Seguimiento de todo el Gobierno de Cantabria, la Comisión de Seguimiento del COVID-19 y por lo tanto en estrecha colaboración con la Consejería de Empleo y Servicios Sociales, medidas concretas para este colectivo de personas mayores, fundamentalmente que además padezcan enfermedades graves. En esta línea, lo primero es que se van a suspender todo lo que sean actividades colectivas en los centros de ocio de mayores. Evidentemente, las actividades colectivas de ocio tienen su función, pero no son imprescindibles y, por lo tanto, para evitar riesgos innecesarios, lo que son actividades colectivas de ocio en centros de mayores se van a suspender. No así con, lógicamente, los centros de día. Los centros de día no hay razón para suspender su actividad, por lo tanto, seguirán prestando sus servicios, eso sí, pedimos a las familias y cuidadores de los usuarios de los centros de día que, ante la más mínima presencia de síntomas respiratorios agudos, en definitiva, para que se me entienda, de síntomas parecidos a los de un catarro o una gripe, no lleven a esos usuarios al centro de día y, en todo caso, insisto en la recomendación del Ministerio de Sanidad de que, en la medida de lo posible, con las personas mayores se hagan cuidados domiciliarios. También, lógicamente, recordamos y hacemos hincapié en que los familiares y los cuidadores de personas mayores o con patologías crónicas, ante la más mínima presencia de síntomas en ellos, tomen medidas de precaución muy claras para evitar contagiar a estas personas mayores. ¿Por qué insistimos tanto en lo de personas mayores y personas con patologías crónicas como colectivos vulnerables? Pues miren, porque sabemos todavía muy pocas cosas de esta enfermedad, de la enfermedad llamada COVID-19, transmitida por el coronavirus, pero lo que sí que sabemos, con la experiencia que hay a nivel mundial, es que los casos que cursan con peor curso clínico son los de personas mayores o con patologías crónicas y, por lo tanto, de ahí nuestra insistencia para que tomemos todas las precauciones posibles para que estas personas no se contagien. Luis Alfonso, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? De una manera lo más fácil posible para que todos los estudiantes lo puedan entender fácilmente. Porque se han hablado tantas cosas, hijo mío. A ver. El virus. Es un virus que, como muchos coronavirus, están en los animales. Y cuando tenemos una convivencia cercana a los animales, estos virus pueden saltar de una especie a otra. Y precisamente el problema está ahí, que al ser un virus nuevo que salta al ser humano, no sabemos cómo se va a comportar. Y ese es el problema. Pero no es un virus mucho más peligroso o menos peligroso, no lo sabemos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más claros que diferencian a lo que es el COVID-19 de un resfriado o de una gripe. Es difícil. Por eso la precaución es, si tienes fiebre, si tienes tos o si tienes algún tipo de dificultad respiratoria, llama al 112 que te van a decir lo que hay que hacer.
porque son síntomas muy inespecíficos. No hay una sintomatología muy clara que diga esto es la infección por el COVID-19, no, simplemente son así. Ahora mismo hay habilitados, ¿no, David? 2 teléfonos, que son, por ahí nos lo pondrá Alfonso, son el 112 y el 091, 61, perdona, 061. Cuéntanos un poquitín. Pues el 061 lo han habilitado más bien para información general, si me equivoco que me corrija el doctor, mientras que el 112 están pidiendo el Gobierno de Cantabria que se reserve para cuando verdaderamente hay una emergencia. Entonces la diferencia es básicamente esa: cuando alguien quiera información o cree que tiene síntomas, que llame al 061, pero cuando ya verdaderamente surjan problemas graves, pues llamas al 112. Lo han pedido así para no saturar. De hecho hay un número 900 que esta misma tarde lo han difundido, no lo he traído porque no me da tiempo a imprimirlo, pero hay un número 900 que ha habilitado el Gobierno de Cantabria, y en ese es donde también canalizan la información general, la genérica, con el objetivo de no saturar realmente los servicios que requieren intervenciones urgentes, como es el 112, evidentemente. Ahora mismo una persona, que es lo que dices tú, que de repente tiene esos síntomas que antes podíamos pensar, pues nada, pues me está entrando la gripe o tengo un resfriado, con un poco de fiebre, que también se puede tener. Que es lo que tiene. Por supuesto, lo que no tiene que hacer es trasladarse ni a urgencias ni a los servicios de salud, ¿verdad? Lo que tiene que hacer además es pensar si en los 14 días previos ha estado en contacto con alguien que sea un diagnóstico positivo de enfermedad por coronavirus o ha estado en un área donde es prevalente ahora mismo la infección, por ejemplo, Italia, Madrid, el País Vasco, La Rioja. Si vienes de allí o has venido de allí, has tenido contactos allí, y en este periodo de 0 a 14 días tienes fiebre, tos, entonces es cuando tienes que sospechar que puedes estar infectado por el coronavirus. Pero si solamente por tener fiebre o tos, no, porque ahora mismo estamos en fase también epidémica de la gripe. Sí, efectivamente. Entonces, y además una gripe bastante mala ha sido la de este año, ¿eh? Bien. Bastante mala, pero claro, pero ¿cómo vas a saber? Personas, por ejemplo, que estamos en la calle, como todos nosotros, y que tratamos con tantísimas personas, que esa persona que estamos hablando con ella, o qué tal, pues de repente estaba en Italia o en el País Vasco, claro. No lo llegas a saber. En nuestro caso sería o que ha tenido un contacto con alguien que lo ha tenido, claro, porque ahí vienen esos contactos. Claro, ese es el problema de las epidemias. Porque ahí vienen esos contactos. Claro, ahora mismo tenemos lo que es el Congreso de los Diputados cerrado, con 3 políticos, como es Ana Pastor, médico también, como tú, con lo que es Irene Montero, que es ministra de Igualdad, y también con Ortega Smith, que fue el primero que saltó, y después de haber estado en una concentración en Vista Alegre con más de 2.000 personas, a las que, claro, beso, toco, abrazo. Esa es la situación ahora mismo, una situación en la que yo creo que es la responsabilidad, es casi efectivamente el no besarnos tanto, aunque no podemos evitarlo, y el no tocarnos tanto, puesto que ahí está, ¿no? Lo máximo es tener unos usos sanitarios, es decir, de limpieza extremos en este momento, ¿no? Sí, las medidas son las que se han puesto siempre. La salud pública muchas veces se basa en medidas de higiene, no en otras medidas, y lo más eficaz hoy en día es lavarse las manos frecuentemente, porque nosotros tocamos muchas cosas donde el virus, lo mismo los virus, pueden estar viviendo entre 3 y 7 horas, y tocarse los ojos, la nariz o la boca, pues es pasar de esa superficie a mi mano, a mi boca, a mi ojo, y ya me he contaminado. Y luego toso y va a otra superficie. Lo que no podemos estar es limpiando continuamente todas las superficies. Bueno, porque nos caemos en la locura y en el pánico. Lo más eficaz es agua y jabón. Más eficaz que todos esos geles. Más eficaz que todos esos geles. Que se han agotado. Agua y jabón.
los otros geles son eficaces, sí son eficaces, pero son mucho más caros. Es que una pastilla de jabón y el agua caliente o templada que tenemos la suerte de poder tener en nuestros domicilios es mucho mejor. Ah, ¿ves? Y después nos tiramos a los supermercados a coger geles y geles y geles que han desaparecido. Pero uno de los sectores de la sociedad que efectivamente ya oíamos al consejero que más tiene que estar en alerta es la tercera edad, Ramón. La tercera edad y sobre todo las personas con patología, pero más que nada la tercera edad. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde esa asociación de mayores, desde esas relaciones que tienes con esa tercera edad? ¿Cómo lo viven ellos? Cuéntame un poquitín. Pues yo creo que tengo la percepción de que les queda como un poco lejos. Es decir, lo están viviendo como algo que está ocurriendo en otras partes, que de momento no nos afecta, que bueno, que la gente que le está afectando es gente ya muy mayor, que tiene patologías previas, que son... Ese es el problema. Y además hay una cosa, dice, bueno, pues mira, si nos coge a los mayores, pues peor sería que cogiese a los niños. Y yo también lo pienso. Entonces, bueno, sí, con preocupación, pero con una preocupación relativa. Y entonces es muy bueno... Pero sin embargo es una epidemia que les va a suponer un cambio en la cotidianidad de su vida, claro. En lo que tienen de ir a comprar, de ir a misa, claro, que hablábamos antes. Hasta hoy esto no ha ocurrido. Ya, pero es que a partir de hoy probablemente nos lo encontremos. Por eso son muy buenos los consejos que dan los que saben de esto, los profesionales, ¿no? Y dan pautas sencillas. Y lo que hay que decir a los mayores es que realmente si le están diciendo, oye, no vayáis a sitios donde hay mucha gente, pues que no vayan a sitios donde hay mucha gente. Oye, lavaros las manos, pues oye, lavaros las manos. Es decir, que no estén tan preocupados porque el Insalud ha quitado los viajes de vacaciones, que ya volverán cuando tengan que volver. Claro. Y todas esas cosas. Es decir, decirles que tranquilidad y que sigan las pautas, que la gente que esto sabe, la gente de sanidad, los profesionales, los médicos, los profesionales, que es por donde tenemos que ir. David, todas las competiciones deportivas en España están a puerta cerrada, algunas ni siquiera se van a celebrar. No, ya ni siquiera se van a celebrar. El Real Madrid en cuarentena, sí. También algún que otro equipo de fútbol, no se pueden hacer ningún tipo de concentraciones, que nos llama mucho la atención a 4 días de esas manifestaciones del 8 de marzo, en las que por cierto también estuvo Irene Montero, que ahora está en casa con coronavirus y en cuarentena con su marido. Bueno, estas cosas pasan a veces, porque si bien es cierto que se han suspendido eventos teóricamente multitudinarios, como conciertos, como eventos culturales y deportivos, como bien estás diciendo, pero sí, el 8 de marzo se celebró cuando ya se tenía constancia de que la pandemia era tan grave como es, aunque tampoco es para alarmar a la población, para que arrasen con las baldas del Mercadona y es lo que están haciendo, porque tampoco es para eso, pero bueno. Pero sí, no deja de ser realmente curioso. Hay mucho alarmismo difundido, por lo que avanzabas al principio de la intervención, mucho alarmismo creado por las fake news, todos los bulos que se difunden por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por falsas páginas de noticias, que también las hay, en fin, por un sinfín de canales que realmente están haciendo un flaco favor a mantener la calma, que es lo necesario realmente. Tampoco hay que ser precavido, como bien se ha explicado aquí, pero no hay que llegar a la histeria. Efectivamente, porque también tenemos que contar con los datos que tenemos ahora mismo, que también tenemos que calcularlos sobre la población total, es decir, que es que nos da la sensación. ¿Cuáles son los datos ahora mismo, pues, doctor, que tenemos? De hoy, tenemos en Cantabria. En Cantabria, que es lo que más cerca tenemos, por eso es lo que más nos interesa. Vamos a ver, y yo creo que aquí hay un tema que a mí creo que hay que explicar bien. Cuando se hablan de datos, no hay que mezclar valores absolutos, es decir, cuántas personas están enfermas, con valores relativos, que es como se miden las epidemias. Las epidemias se miden en tasas. Y en tasas significa tantos habitantes o tantos enfermos por 100.000 habitantes. Porque eso lo que nos hace es igualarnos a todos. Si todos cogemos porciones de 100.000 habitantes, pues hombre,
Da lo mismo que en una población haya 250.000 que 500.000 que... Sí, 8 millones. Claro, da igual, porque decimos, vale, 80 y tantos mil que tienen China son muchísimos. Ya, pero son 1.400 millones. Otra cosa es que decimos 80 y tantos mil y nos asustan. La tasa de China es muy baja, es tan baja o más baja que la de Cantabria. Efectivamente, porque son muchos habitantes. Claro, entonces 16 habitantes en Cantabria hoy son un 2,75% de tasa de incidencia. Y esto es una tasa alta en una epidemia. Pero si la comparamos con Madrid o con La Rioja, que tiene un 64,7% de tasa de incidencia, claro, y la población de La Rioja y la de Cantabria son similares. Sí, son muy parecidas, es verdad, sí, por ahí. Pero eso habría que explicarlo muy bien. Claro, por eso hay que hablar muy bien. Por eso también hay que claro, sobre todo no hay que alarmar. Claro. Y no hay que alarmar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, yo creo que no hay que jugar con los datos, simplemente hay que decir y manifestar que en esta situación hay que tener unas medidas que son la prudencia. Si no, los partidos de fútbol se van a jugar a puerta cerrada. Lo que no es de recibo es que los aficionados de ese equipo se vayan a la puerta del equipo y están tan concentrados como si estuvieran dentro. O más que dentro, efectivamente, o más que dentro. O más que dentro. Desde luego, y que tampoco se utilice políticamente, ¿no, David? Bueno, porque hay algunos partidos que están utilizando políticamente, y claro, yo creo que no es el momento. No es el momento, por desgracia. Ya se pedirán responsabilidades en un futuro, pero ahora no es el momento. Por desgracia es muy habitual en este tema y en muchos otros. Lo fue durante muchas décadas en este país con el terrorismo, que se tiraban, a veces daba la sensación de que se tiraban los muertos uno al otro, de un partido al otro, pero no sé, a veces creo que, no sé si por desgracia, creo que sí, que forma parte del juego político que no han sabido adaptarlo a los nuevos tiempos y utilizan siempre las mismas armas. Cuando es ahora el coronavirus, porque qué mal lo hace usted y yo lo haría mejor. Pero ya quisiera yo ver al que dice que mal lo hace usted, a la persona en el lugar de quien mande, de quien toma las decisiones. Todo indica que se están tomando decisiones correctas en España. Pero porque, entre otras cosas, en Italia se empezó mal, eso han dicho. Sí, se hizo tarde. Se empieza de modos distintos. Vamos a ver, yo creo que hay que tener claro la misión de las normas de higiene o de control, ¿no? Quien está mandando y quien está diciendo cómo tenemos que ir haciendo las cosas es la Organización Mundial de la Salud. Cierto es que a niveles profesionales, visto el episodio de la gripe A famosa anterior, pues hay sus más y sus menos, pero bueno, todo aquel equipo desapareció, hay equipos nuevos, pero lo que está claro que es que tienen que dar directrices claras y luego los gobiernos las van adaptando a los momentos en los que va pasando las cosas y los gobiernos centrales toman medidas, pero en sanidad tenemos las competencias repartidas y los gobiernos regionales tienen que coger las directrices del gobierno nacional y hacer las suyas, que se está haciendo, que es una cosa, los partidos políticos, y otra cosa son los gobiernos regionales, que están coordinados perfectamente bien con el gobierno central. Y eso es una cosa que hay que decir, no están diciendo unos una cosa y otros otra. Es más, el sábado va a haber una reunión... Los tiempos han cambiado mucho. Porque hablabas de cómo se gestionó la gripe era en otros tiempos. No había ni los medios de comunicación que había ahí. Y entonces, fíjate que era un régimen completamente diferente y se decía lo que se quería decir y se acabó. Hablábamos nosotros antes de la colza. Es exactamente lo mismo. Una cosa que la gente de nuestra edad vivió y que se tenía una información pues completamente inexacta. Y con lo de la gripe A lo mismo, el ministro decía que era un bichito, ¿qué tal? Se fue el de la colza, que se caía y se esnucaba. Es cierto, es cierto. Hoy eso sí pensaba. Entonces, con los medios de comunicación... ¿Tú crees que se han ocultado datos, Ramón? No, yo creo que no. Yo creo que hay una transparencia suficiente porque ahora... Ni siquiera China, ¿eh? Ni siquiera China. Ni siquiera China, mira. En eso tengo más dudas. Mira, no. Mira, la más China, por cierto, que está remitiendo y hay cada vez menos casos diarios. Y están ayudando a Italia. Exactamente. El primer caso de infección por coronavirus se produce en China el 8 de diciembre, ¿vale?
el día 31 hay varios hospitales en Wuhan que dicen, oye, tenemos aquí 27 casos, 27, que no son muchos, 27 casos de neumonía que no nos explicamos. No para ellos, que son tantos. Bien, una semana después, el día 31, el día 7 de enero, ya dicen está infectado por un virus nuevo. Y el día 12, es decir, fíjate que son en una semana, el día 7 dicen esto es el coronavirus, un coronavirus nuevo que no conocemos, y el día 7, el día 12 de enero, hacen público el contenido genético de ese virus. A partir de ese momento hay un montón a nivel mundial de profesionales de investigación que se dedican a trabajar no solamente con el contenido genético de un virus. Los virus, para que nos entendamos, es como una bola, en este caso una bola que tiene prolongaciones, y por eso al microscopio electrónico parece una corona, que son proteínas, y dentro hay un ácido nucleico, que es donde está codificado, donde está escrito lo que somos los seres humanos, o en este caso los virus. Pero es un ácido nucleico muy pequeñito. Y ese ácido nucleico muy pequeñito lo que tiene la virtud es de mutar, de cambiar una letra por otra, como si cogiéramos una palabra de 3 letras y vamos permutando o de 4 letras y vamos cambiando las letras de orden, ¿no? Y eso lo que hace es cambiar. Bueno, pues ya hay un montón de investigadores que saben cómo es perfectamente el virus. Es más, la semana pasada en la revista Science los chinos han publicado un magnífico trabajo fotografiando a nivel molecular cómo el virus infecta las células. ¿Esto qué significa? Significa que el resto de los investigadores del mundo tienen en sus manos ya herramientas para hacer vacunas y hacer medicamentos eficaces contra ese virus. ¿Qué se tardará? Porque luego hay un protocolo, porque hay un protocolo para que las investigaciones se cumplan. Mientras la gente se sigue infectando, y hay que decirles que eso en este momento vale, pero poco. Claro, pero también debes saber que la gente que no está abandonada en ese aspecto. Exactamente, también tenemos que tener en cuenta en otra enfermedad importante que el SIDA. En el SIDA hubo años y años y años que pasaron que no sabían. Se tardó 2 años en describir lo que hoy los chinos han descrito en una semana. Exactamente. Claro, porque hay más medios. Pero fíjate, eso sí que es muy importante y es un avance cualitativo muy importante con respecto a otras epidemias. Cierto es que a la gente que nos está viendo, a la gente de riesgo, lo que le tenemos que decir es que además de eso, con una buena profilaxis, si se hacen lo que tienen que hacer, pues van a salir adelante. Y te voy a decir por qué queremos que se haga una buena profilaxis, que la gente se lave las manos y que con tan poquitos casos de afectados, o se estén tomando las medidas que parecen tan desproporcionadas, ¿no? Y es simplemente, como es un virus nuevo, que ha pasado de un animal que todavía no sabemos, se sospecha que es un ave, al ser humano, y hay tan pocos seres humanos que han sido infectados, no se genere un reservorio permanente. Esto no lo sabremos hasta que se dice, bueno, pues como parece que tiene un comportamiento similar al de la gripe, vamos a ver si se acaba la pandemia, no hay nada y el año que viene hay un rebrote. Entonces, claro, entonces lo que nos va a decir, hay un reservorio humano y esa enfermedad vamos a poder eliminarla hasta que o hagamos vacunas o hagamos tal para poder eliminarla. Y lo que se está pretendiendo ahora es que el virus no tenga dónde quedarse anidado. Como se quedó en su momento en ese animal. Claro, pero es que en las aves es común la infección por coronavirus. Vale. Y entonces, si el ser humano no le dejamos que haya un reservorio nuestro, no va a haber ninguna persona que en un determinado momento pueda contaminar a otra y vuelva a empezar como empieza la gripe.
Con lo cual, volvemos a insistir en lo mismo. El mensaje es seguir las pautas que sanidad. Claro. Muy bien explicado y fácil de entender. Sí, es súper fácil de entender. Entonces, es decir, es seguir todas las pautas claro, que se nos da desde los gobiernos, desde los ayuntamientos en este caso, y para eso vamos a volver a oír a Miguel Rodríguez, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, que aconseja reducir los contactos sociales en las primeras 72 horas con gentes provenientes de Madrid, Álava y La Rioja. Les vamos a proponer nuevas medidas, como son, en concreto, producido el cierre de la actividad educativa en zonas de España que se consideran con transmisión comunitaria no controlada, me refiero en concreto a las zonas que se han establecido de Madrid, Álava y La Rioja. Eso está produciendo mucho desplazamiento de personas, fundamentalmente estudiantes, hacia otros territorios. En nuestro caso, y como ya han hecho alguna comunidad como es Extremadura, lo que pedimos es que las personas de estas áreas, repito, Madrid, Álava y La Rioja, que se desplacen a Cantabria, en las primeras 72 horas reduzcan al máximo posible sus contactos sociales y en esas primeras 72 horas, además, se controlen y ante la más mínima aparición de síntomas, como ya he dicho antes, semejantes a catarro o a la gripe, se pongan en contacto con el 112, como el resto de las personas que considerábamos caso por haber viajado a zonas de riesgo. Por lo tanto, en las primeras 72 horas desde su llegada a Cantabria, les rogamos y les recomendamos que por favor hagan la mínima vida social posible, es más, si están recluidos en su domicilio, pues mejor, y también que eviten tener contacto, por supuesto, con personas mayores hasta que en esas 72 horas veamos la evolución, y si en esas 72 horas no se ha producido ningún síntoma, pues en ese caso ya podrían empezar a hacer vida más o menos normal. Quiero que entiendan que esta es una medida preventiva, que no pretendemos, por supuesto, que se estigmatice a nadie que venga de estas áreas, pero tiene que quedar claro que existe un riesgo de transmisión y, por lo tanto, nuestro objetivo es intentar que se produzca el menor número de casos posibles en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Visión más fácil. Pues seguimos, por supuesto, hablando aquí mientras oíamos a Miguel Rodríguez. Oye, nos lo estás explicando perfectamente, ¿verdad, David? Sí. O sea, perfectamente, yo creo que Eso nos espero. está quedando a todos claro. Es primordial la higiene de las manos, el dejar que algún beso he dado yo hoy, el dejar de besarnos, de tocarnos, ya pasará el tiempo y nos podremos volver a besar y tocar y recuperamos el tiempo perdido, ¿eh? No os lo preocupéis que recuperamos el tiempo perdido. Pero tenemos que ser, yo creo, responsables, porque nosotros somos la vía principal para la transmisión de esa enfermedad, ¿verdad? Sí, y además somos la vía principal para controlarla. Lo que acaba de decir el consejero es meridianamente claro. No tiene sentido que tú te vengas de Madrid, que estabas estudiando allí, te cierran el centro público para que tú, como joven, tienes muchas posibilidades de relacionarte con mucha gente. Eso y además, como eres joven, digamos, te importan un rábano muchas cosas y somos Juan sin miedo. Sí, es verdad. Tenemos 1000 relaciones, compartimos muchas cosas y luego te dice tu mamá, pero vente para acá que te han cerrado las clases y tú te vienes. Y puedes venir contaminado y de hecho Eso ha pasado en Galicia. Claro. No sé si en Lugo ha pasado un chico que ha venido de Madrid y ha dado el primer caso en su pueblo y ahora... Claro. Claro. Lo que dice el consejero, tú te vienes de una zona donde hay una alta prevalencia, quédate en casa 72 horas y no vayas a visitar a tu abuelo. Porque tu abuelo es una persona de riesgo. De riesgo, sí. Lo que ocurre es una cosa, yo creo que he escuchado, no sé muy bien a quién, pero yo creo que ha sido a este señor, a Fernando Simón. Fernando Simón, decir, yo creo que ha sido a él, que al final de este ciclo, el 70% de la población va a estar infectado. Sí, pero porque estamos haciendo una proyección en la evolución de las primeras fases, ¿vale? Es decir,
Pero si nosotros somos capaces de cortar en un determinado momento, como ya se ha hecho históricamente en otros momentos, se corta los contagios, la enfermedad desaparece. Como está pasando en China. Y no hay esa evolución. China no llega al 70%. ¿Sí? Llegar al 70% en China es hablar de 800 millones de personas. Es que son magnitudes que no son pero que te quiero decir que cuando que China hay extensiones y extensiones que no hay nadie. Ramón, pero cuando hablamos de infectar al 80% de la población, es lo que hablábamos antes de las magnitudes. En China serían 800 millones y tienen 80.000. Claro. Es decir, vamos a quitarle ceros al asunto. ¿Por qué? Porque han cerrado, han controlado. También es verdad que aquí el sistema chino no se podría poner de que la policía nos llevara para casa si no hubiera, ¿no? Evidentemente. Bueno, pero en Italia está pasando, ¿eh? En Italia están pasando las tanquetas, etcétera, etcétera. Cuidadito. Esta mañana oía yo en el programa de Ana Rosa, oía a un médico además joven, que estaba en Milán y decía que lo que estaba pasando allí ahora mismo, es decir, que habían cerrado todos los centros de trabajo, habían cerrado tiendas, habían cerrado restaurantes y que le recomendaban a la gente estar en casa, pues, y que no moverse mucho, al menos, o lo justo y necesario, pues que eso llegaría con una semana de retraso a España. ¿Puede ser? Ya, la diferencia es que nosotros tenemos la ventaja de ir por detrás. Entonces, con lo cual ya vamos. Estamos viendo lo que está haciendo Italia, lo mismo que los italianos han ido por detrás de los chinos, y así sucesivamente. Que eso son las cuestiones, el tener a alguien delante, el tener un hermano mayor siempre al segundo le enseñaba cosas. Cuando llegan a los Estados Unidos no sé qué hará Donald Trump. Sí, también es verdad. Oye, David, qué rápido Trump, ¿no? En decir que no quiere a ningún europeo por sus aires. La verdad es que ese señor es un hombre que me causa muchísima. Entonces, no sé, casi todo lo que dice me parece que está en realidad, de una realidad global conectada. Y que los virus no se detienen con una frontera. Es absurdo detener un virus con una frontera porque no se puede. O sea, el doctor lo sabrá, un virus pasa. O sea, yo tampoco soy muy partidario de este hombre. A mí me parece que... Ya, pero hay que tener en cuenta que esa restricción empieza el sábado y están llenándose los vuelos de gente yendo a Estados Unidos y que pueden ya estar infectados. No solo, doctor? Es que es así. Es que permite a través de Inglaterra, con lo cual y de Irlanda. Y de Irlanda, efectivamente. Decir, y de Irlanda. Claro. Pero si eso fuese efectivo y realmente es una forma de contener, bueno, pero joder, es que no lo es. Dejas, abres una puerta, pero dejas una ventana, pues ya la hemos facilidad. Es cierto, doctor, que lo que se habla de que cuando llegue el calor, es decir, si este virus se mantiene hasta la época del calor, hasta que no o sea, no lo sabemos. Hasta que no se llegue, o sea, no es otra noticia que no sabemos. Hasta que no se llegue, no que es falsa, sabe. ¿no? No es falsa, es una hipótesis. Vamos a ver, es un virus nuevo. Surge en invierno y pensamos que puede tener el mismo comportamiento que una gripe. Es decir, será una enfermedad estacional. Llegue no lo vamos a saber. ¿Ves? Otra noticia, claro. Pues que se había dado como que cuando llegue el calor ya pasó todo. Claro, lo mismo que salen diciendo que a 27 grados el virus se destruye. Si nosotros tenemos un cuerpo que funciona a 37, 10 grados más. Claro. Una youtuber ha dicho que bebiendo agua caliente, una chica que no tiene ni oficio ni beneficio, ni conocimientos sanitarios, que es que eso es lo más grave del asunto, diciendo que con agua caliente se mata el virus. Pero, señorita, o sea, primero, ¿no es usted responsable cuando enciende la cámara de pensar un poco las tonterías que va a decir? O sea, porque la gente que mayoritariamente son seguidores jóvenes, ultra jóvenes, incluso de los youtubers y de los influencers en Instagram, esa gente se lo va a creer, los chavales. Claro. Se lo van a creer porque su youtuber favorita se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Y no, o sea, no, claro. Ni con beber agua caliente, ni que era la otra cosa, beber vinagre con limón, no sé qué, el agua alcalina, también algunas. Mira, David, yo creo que en los tiempos en que estamos, antiguamente, hace unos años, no había tantos medios y tanta información cruzada. La gente que tiene un poco de sentido, pues, hombre, eso lo tiene en cuarentena. Y está teniendo en cuenta realmente lo que están diciendo estos señores, que son los que saben del tema.
Hay mucha que gente en la que por ahí cala, que sí, que dicen cosas. Hay y un tal. sector de la población pero, en la que pero sí cala, un sector Ramón. minoritario. Los que saben de todo esto, de verdad, Los que son a lo los mejor médicos. pueden ser... Y la mayor parte de la gente está muy atenta al... Mirad, os voy a contar antes de ayer, yo fui con un grupo de gente mayor a Valladolid. Y íbamos a visitar una instalación militar, la Academia de Caballería, bueno, entre otras cosas. Yo hablé con una gente de allí, el mapa de igualdad, ir de Torlavega que de Torlavega a Valladolid, porque el mapa riesgo básicamente es el mismo y no sabemos lo que va a ocurrir. A lo mejor mañana hay que cerrar todo, pero hoy no hay nada y tal. Y entonces allí estaban hablando que lo que estamos insistiendo, que no miréis, había gente joven también en otras visitas, no miréis esas bobadas, atender lo que dice los médicos, la gente de sanidad, que son lo que de esto saben. Y ese es el mensaje que hay que transmitir a los mayores. Que sí, que hay mucha gente que, David, es verdad lo que estás diciendo, que hay mucha gente que se fija en bobadas, como ese youtuber que tú dices que es un inconsciente y tal, pero el mensaje tiene que ser clarísimo. Solamente mirar a las autoridades sanitarias y los profesionales. Y claro, precisamente para esa gente joven, pero también para las personas mayores, también el Gobierno de Cantabria ha recomendado posponer cualquier acto multitudinario. Ahí tenemos al consejero de Sanidad. Con respecto a los eventos, yo creo que ayer, después de la comisión de seguimiento del COVID, y a pesar de lo que hayan dicho determinados grupos parlamentarios, fuimos muy claros con la recomendación. E insisto, la recomendación sigue siendo que todo acto multitudinario en el que se espere la afluencia de muchas personas, y más si estas personas son provenientes de zonas de riesgo del extranjero o de estas zonas de transmisión comunitaria no controlada que se han añadido en España, que son toda la Comunidad de Madrid, Álava y La Rioja, si se espera afluencia de estos sitios y son además eventos multitudinarios, se deben de posponer. A partir de ahí también les quiero aclarar que desde la Consejería de Sanidad, que somos la autoridad sanitaria, no vamos a prohibir de entrada ningún evento. ¿Por qué? Porque apelamos al buen juicio y a la responsabilidad de los promotores para que ellos decidan lo más conveniente, y también quiero agradecer a aquellas instituciones que ya lo han hecho, consejerías, ayuntamientos o promotores privados que han decidido ya posponer determinados actos entendiendo la situación en la que nos encontrábamos y con el fin claro de prevenir. Por lo tanto, de entrada no vamos a prohibir ningún acto. Eso sí, en el caso de que un acto programado y que no se haya pospuesto, entendamos que por sus características, y por sus características me refiero al número de personas que se espera que congreguen y a la procedencia de esas personas, si consideramos que ese acto podría poner en riesgo la salud de las personas, evidentemente, como autoridad sanitaria, procederíamos a su cancelación. ¿Se explicó? Bueno, pues creo que eso queda muy claro, es decir, todos los lugares que tengan una gran concurrencia, como hablábamos antes, de los estadios de fútbol, de cualquier tipo de presentaciones, como hemos estado hablando como a lo largo del programa, de esa gala solidaria que hemos también suspendido, que había la semana que viene para el colectivo Es Retina, pues todos esos actos no quedan prohibidos, pero quedan a merced de la responsabilidad de los promotores, y creo que en esta situación lo que debemos ser, sobre todo, doctor, es responsables. Claro. Eso es lo máximo, es responsables, no andando con tonterías, no andando con machadas, no, pues yo hago lo que quiero, no, vamos a ser responsables, porque sobre todo hay muchas personas que todavía tienen dudas. Y era una duda importante del colectivo, que es, bueno, van de todas las edades, que yo voy mucho a misa, por supuesto que sí, pero el colectivo de la tercera edad va muchísimo a misa. Sí, cierto. Por supuesto, los actos religiosos no se han suspendido, pero ¿qué es lo que deben hacer las personas mientras no nos digan que nos tenemos que quedar en nuestra casa? ¿Qué es lo que deben hacer cuando acudan a un religioso? Que va a haber bastante concurrencia, claro, por supuesto. Las normas nos están diciendo que lo que hay que primero es ser prudente. Si tienes que ir, ve, y si puedes no ir, no vayas. Vale. Tú no sabes cuánta gente puede ir a un evento, pero tienes que tener, nos están diciendo, vamos a ver, el virus, cuando tosemos, por su tamaño,
tiene una probabilidad de que más para allá de 2 metros o de 1,5 metros no llegue, ¿vale? Pues ese es un espacio de seguridad. El espacio íntimo, que antes hablaba alguien en el ascensor, ¿no? Sí. Tú estás en el ascensor y tienes tu espacio íntimo, y no es lo mismo que se ponga en la otra esquina que te venga cerca. Sí. Pues ahora tenemos que, en este caso, pues generar un espacio íntimo de 1,5 metros. En nuestro alrededor. Claro. Porque, y no darnos la paz. Y no darnos la paz, y no darnos besos, pero porque somos muy aficionados, ¿sabes? Como decías antes, a darnos besos, porque somos españoles, somos latinos y nos gusta. Bueno, y nos gusta. Pero bueno, fíjate que en eso ya la conferencia episcopal y los obispados han dado unas normas que están escritas y están en la red y las conoce todo el mundo, que es quitar el agua bendita de las pilas, hacer un gesto en la paz, a los sacerdotes a los oficiantes que se dan las manos con cuidado, es decir, mantener el gesto. Entonces, bueno, pero la Iglesia no deja de ser un sitio como cualquier otro sitio. Es decir, como cualquier otro sitio en ese aspecto de riesgo por apilamiento, ¿no? por amontonamiento de gente. Entonces yo creo que la gente que tenga que ir a misa y a la misa dominical y todo eso, pues irá, porque no va a ir. Pero sí, bueno, pues habría que ser prudente y pues en ir lo necesario, lo justo, no tanto, es tener un poco de cuidado, como lo estamos diciendo a todos, es decir, claro, si no la seguimos por la tele y por la radio, la misa, la tele, la radio, eso un poco es. Todo eso, y pues no complicarse más la vida de lo necesario. Que además si lo hacemos bien, tenemos la esperanza de que sea poco tiempo. Claro. Y si lo hacemos mal, lo podemos tener un año y otro año y otro año y otro año. Claro. Eso es. Claro, yo creo, es un poco el mensaje que podemos dar a los mayores, es que, bueno, pues a lo que tengan que ir, que vayan, pero bueno, que sean prudentes y que piensen que Dios hace muchas cosas, pero hay que ayudarle un poco también. Claro. Es decir, y le ayudamos pues, con prudencia y siguiendo los siendo ejemplos. responsables. Mira, yo la verdad que soy poco religioso, por no decirte nada religioso. Pero yo también. Como soy nacido en Ávila, sí, sé que Santa Teresa decía de que Dios está en los fogones y en las cazuelas. O sea, que se puede estar, y mi padre era muy religioso, y mi padre cuando podía ir a los actos religiosos iba, y cuando no, pues lo hacía en casa. Y ya está, y no había ningún... Efectivamente. Hay que poner prudencia en... Hay que poner... los centros de mayores, pues oye, la gente jugar la partida de chicos, pues oye, es saludable que en vez de ir a jugar a la baraja, os pongáis a leer un libro, o ver un poco la televisión, os veis. O escucháis un poco música u otras cosas, y no va a ser tanto tiempo, creo yo, porque Dios aprieta, pero no, esto va a pasar, como ha pasado todo y tal. Lo importante es que se lleve por delante el menos número posible de gente, eso es muy importante, y ojalá que los afectados sea la gente mayor, que ya tenemos el camino andado, porque fíjate qué problemón tendríamos ahora si sería los niños el factor de riesgo, la gente, eso sí que sería un auténtico drama. Nosotros no es tanto, además somos gente, porque nos estemos unos días en casa, que no vayamos al inserso, ni a esto, ni a lo otro, ni tal, no pasa nada. Hombre, los que más lo van a sufrir son los hoteles en Benidorm y todos esos, pero tenemos que ser responsables. Por otra parte, David, se ha emitido ya un informe de que el lunes quedan suspendidas las clases, ¿verdad? Cuéntanos. El día 14, creo que ya fin es oficial, porque sobre este respecto ha habido estos días atrás un montón de bulos en Cantabria, diciendo que el día 12, que el día 10, muchos de esos bulos escritos mal, hablando de un Ministerio de Interior de Educación de Cantabria, que se lo he llegado a ver yo. Bueno, bien. Y luego, bueno, una serie de cosas que, pero ya por fin es oficial, que ya pues las clases pues no, también es verdad que era lo lógico, una decisión a tomar. Sí que es verdad. ¿Es oficial? Sí, es oficial, el lunes están suspendidas las clases. Antes de entrar aquí hay que matizarlo. Y en la universidad, pero sobre todo también tener prudencia. Ya sé que las mujeres y los hombres que trabajamos, pues en estas situaciones tiramos, cómo no, de nuestros cuidadores principales de nuestros hijos, que son nuestros padres, los abuelos. Hay que evitar llevar a los niños
a donde los abuelos, porque sin saberlo pueden ser transmisores del virus. La medida precisamente va encaminada a que los niños no se conviertan en transmisores. A que no se conviertan, porque es más difícil, pero se pueden convertir en transmisores. Y por lo que decíamos antes, claro, y comparten todo, y no tienen ningún pudor, ni tienen nada, y se acercan, y se tocan, y juegan, y comparten. Si llegara a ver un niño en un aula, la potencialidad de contaminación podría ser muy alta. Y la medida de suspender las clases en la gente joven es precisamente porque esa, digamos, facilidad de relación no haga de bomba expansiva en las familias. Pero no porque los niños estén contaminados, que afortunadamente tenemos muy poca. La mayor incidencia está entre personas entre 30 y 65 años, el mayor número de contaminados. Los niños no están todavía contaminados, hay muy poquitos y la verdad que responden muy bien. Muy bien. Oye, Luis Fernando, antes hablabas de una cosa... Luis Alfonso. Luis Alfonso. Perdón, estaba pensando en otra cosa. Antes decías que la gente joven lo tenía muy fácil, que la gente mayor era más difícil, y decías que había que hacer pruebas, o sea que no se sabía clínicamente. Clínicamente un médico no puede saber si una persona está afectada o no. No, mira, los médicos lo primero que hacemos es sospechar. Yo me viene un paciente, le veo, según entra, no sé qué, y me cuenta. Y de lo que me cuenta, yo tengo que empezar a decir, vamos, ¿qué probabilidades hay? Hay ahora mismo una de las probabilidades que es con la que estamos peleando es el COVID-19. Bueno, pues si yo sospecho, por lo que me cuenta, que tiene fiebre, que tiene tos seca, que tiene un poco de dificultad respiratoria, que todo esto ha aparecido de modo rápido, que además ha estado en contacto con alguien que lo ha tenido o lo ha podido tener porque todavía está en observación y no se sabe muy bien, o que ha venido de Madrid. Entonces yo lo que le tengo que decir es que tienes probabilidad de tener esta enfermedad. Llama al 112 y te van a hacer una prueba que tarda muy poquito tiempo en hacerte, que es una prueba que lo que hace es mirar lo que hablábamos antes del ácido nucleico del virus, y si está el ácido nucleico del virus, tú tienes el virus. Y te van a dar las medidas. ¿Que tienes síntomas leves? Te van a decir quédate en casa, y dentro de casa procura tener tu espacio íntimo de 2 metros por lo menos, ten poco contacto con otras personas, que no vengan visitas ni de familiares ni demás, porque puede ser que puedas contaminar, y ten una exquisita higiene, tú y que convivan contigo. Y si tienes síntomas, te van a coger, te van a ir a buscar y te van a llevar al hospital, te van a aislar en el hospital, y dependiendo de la gravedad que tengas, pues vas a tener un tratamiento u otro. Pero no hay que simplemente nada más que tener claras las cosas. Ya, pero fíjate, hay una cosa una recomendación que estás diciendo y que habría que hacer e insistir en ella, que cuando haya alguien malo, que no vayamos a ver. Claro. Ahora mismo no. Dilo. Claro, claro, no. Eso, y además que no le lleven bombones, ni pasta, ni demás, que es lo más habitual. Vale, no. El colectivo de mayores es muy importante. Claro, no le vamos a ver, le podemos llamar por teléfono, podemos hacer videoconferencias. Ahora con los adelantos que hay ahora. Claro, podemos hacer muchas cosas, pero no ir a verle. Que no va a pasar nada, no vamos a perder las amistades, ni las relaciones familiares, ni nada. No ir a verle. Y sí quería aprovechar también para decir, aquellas personas que estén enfermas y que estén bien por el coronavirus o por otra enfermedad, que se hidraten bien, porque la fiebre, y sobre todo en colectivos de personas mayores, genera deshidrataciones inmediatas, y eso es un factor de riesgo añadido. ¿Con agua o con gelatinas? Que son buenísimas. Depende si puede tragar el agua, si tiene dificultades para tragar, gelatinas. Las gelatinas que son muy buenas. Y que coma, que el disgusto no nos haga no comer. Bueno.
A ver si vamos a comer, nos salimos de casa y nos ponemos todos. Nos salimos de casa al sofá, Netflix todo el día, acabamos todos... Bien, pero estoy diciendo comer, no comer abundantemente. Hay que comer con proporción de lo que necesita. No, te lo digo porque muchas personas que están enfermas tienen una cierta anorexia, tienen una pérdida de apetito, y hay que forzarse un poquitín a comer. Y entonces, bueno, pues hay que comer y hay que hidratarse. Y la deshidratación además quita el apetito más. Y son factores que se van acumulando, sí, que se hacen como que se van acumulando, bola. Es como una bola que se va haciendo cada vez más grande y al final estás en el precipicio y te caes. Y dices, no, hay que frenarlo antes. Y sobre todo, David, no hacer caso a esas fake news. Es que cada vez que las veo me pongo malo porque en ocasiones incluso imitan los teletipos del Gobierno de Cantabria con el logotipo del Gobierno de Cantabria, o sea, y es todo falso. Y abajo, por fortuna, a veces se despistan y ponen al final del comunicado Ministerio de Sanidad de Cantabria, que no existe el ministerio, sí, no, es por consejería. fortuna. Pero vamos, que si alguien ve eso, esa imagen que nos están poniendo ahora, realmente pues, puede pensar que es así. También digo que para la persona que ha hecho esto, que por fortuna el formato que utiliza el Gobierno, aparte de los logotipos, no es ese para enviar los comunicados de prensa, pero también se ha equivocado en esto. Lo que nunca entenderé, bueno, en algunos casos sí, pero en este caso de estos bulos que no persiguen ningún beneficio económico, no entiendo la motivación que tiene la persona al hacerlas. Hay mucho pirado, ¿sí? Hay mucho pirado, pero es que hay casos peores, casos de personas sin ningún tipo de escrúpulo, que lo que están pretendiendo hacer es negocio. Es aprovecharse de hacer esta caja situación. con el coronavirus. Pues yo te lo explico. Ahora te lo va a explicar, David. Hace aproximadamente 10 días se han empezado a distribuir mensajes que el Centro de Monterrey de Ciencia, por ejemplo, está aconsejando, es todo mentira, por supuesto, que se utilice agua alcalinizada de una determinada marca, de una determinada máquina que hace agua alcalinizada, y ese tipo de mensajes se están distribuyendo por grupos de WhatsApp, por cuentas de Instagram, etcétera, etcétera. La persona que distribuye esto, persona sin escrúpulos, y no lo digo yo porque lo dicen las autoridades de varios países en comunicados alertando de esto en inglés, personas y vendedores sin escrúpulos, lo único que persigue es vender su máquina, que además es totalmente ineficaz. El agua alcalina no tiene ningún efecto en el cuerpo humano, eso es lo primero, ninguno en general, y sobre todo... El doctor no lo puede... Y sobre todo nada contra el coronavirus. El agua alcalina, lo mismo que algunas aguas ácidas, se ha utilizado en hidroterapia para cosas muy concretas. Aquí tenemos una agua alcalina estupenda porque somos una zona de las aguas duras. Sí, de aguas duras. No hay ni más problema en tomar agua. Pero ni curan enfermedades, ni curan el cáncer, no curan ni curan nada. Porque el organismo tiene una cosa, cuando hablamos de alcalinos, estamos hablando de una cosa que químicamente se llama el pH. Eso es. El pH es el equilibrio entre, digamos, las zonas ácidas de la vida y las zonas alcalinas. Y nosotros tenemos un pH ligeramente alcalino. Ligeramente alcalino. Entonces, pero el organismo tiene un mecanismo de que si se va a alcalinizar más, va a acidificar, y si se va a acidificar, le va a alcalinizar, porque lo que no podemos funcionar es en un pH distinto. Entonces, hay cosas que no tienen ningún sentido. No, pero hay gente que intenta hacer caja con ello. Sí, pero hace caja con ello. Claro. Sí. Intenta hacer caja con ello y aprovecharse de situaciones así. A ti no te van a liar, porque sabes del tema, ¿no? Pero muchas personas que usan el lenguaje a una persona mayor que ahora mismo está en casa, la dicen que comprar esa máquina la va a suponer el no coger el coronavirus por estar todo el día echándose ese agua por todos los sitios. Claro, y compra dos. Pero aquí también hay que batir un poco el cobre a favor de lo nuestro. Las empresas que tienen manantiales en Cantabria, ninguna ha salido diciendo mi agua es estupenda. No, porque son responsables. Porque son responsables. Y porque no son unos piratas. Quien está diciendo esto son unos auténticos irresponsables. Sí, por llamarles de alguna manera. Sí, por llamarles de alguna manera. Y personas sin escrúpulos. Sin escrúpulos, sí. Por lo tanto, ya sabéis, lo más eficaz, tener una higiene extrema, lavaros las manos, dejar de tocarnos tanto, dejar de besarnos tanto, ya nos besaremos, y sobre todo a cualquier síntoma de fiebre, dificultad respiratoria o bien que haya tos seca. Fiebre, tos seca
o que puede no haber dificultad respiratoria, Sí. fiebre y tos seca, Llamamos al 112, si hemos estado en contacto. En contacto al 112 y al 061, que tenemos ahí los O teléfonos. sospechamos que hemos estado en contacto. Exacto. Es que eso es fundamental. Hay una cosa que me gustaría que Quedara clara. hicieses más hincapié en ella, si es posible. Yo Es todo lo el que- índice de mortalidad, porque la gente está asustada. Los mayores, El índice de mortalidad Es muy es pequeño. bajo, es bajo. Pero sí es cierto que se está cebando con las personas que son mayores de 65 años y que además tienen enfermedades crónicas. Y dicen, hombre, serán enfermedades respiratorias. No, enfermedades respiratorias, diabéticos, hipertensos, cardiópatas. ¿Vale? Claro, es que estas enfermedades se descompensan cuando hay una insuficiencia respiratoria. Y hay gente que lleva más de 20 días enganchada a un respirador en una unidad de cuidados intensivos. Y esa es la diferencia entre la mortalidad en España o en otros países, digamos, desarrollados como Italia, y la mortalidad que tienen en Irán, por ejemplo, que no tienen esos medios, que nosotros tenemos eso. Y hay que romper una lanza a favor de nuestro sistema nacional de salud, Es lo que iba a decir ahora. que es el que está soportando absolutamente toda Nuevamente la epidemia. todo. Desde luego, desde aquí, por supuesto, desde luego, no sé si decir un hurra o vamos a decir, estamos absolutamente orgullosísimos de todo el sistema sanitario de la Seguridad Social. Todos esos profesionales que están en jornadas maratonianas sin descansar, sin ir a sus casas, por estar atendiendo a los enfermos. En este caso en Cantabria hay muy poca incidencia, pero en Madrid están teniendo jornadas de no irse a casa en 2 días. Están absolutamente agotados, se está contratando a más gente incluso. Por lo tanto, desde aquí, estar nuevamente, Ramón, orgullosos de nuestro sistema sanitario, de la Seguridad Social. Somos unos privilegiados de tener la sanidad que tenemos actualmente en España y tener los grandísimos profesionales, desde el doctor más excelso y con más premios hasta el último hasta el último celador. Desde luego desde aquí todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias a todos esos que están en esas líneas 112 y 061, que se están contratando muchísimos más personas para atendernos, para atender las dudas, para entender esos miedos lógicos que nos pueden entrar. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias. Es en estos momentos cuando se demuestra cuál es el fondo de los países, ¿no? Y mira, se te ha olvidado unos que son muy importantes. A ver, cuéntame quién. Que son la Dirección General de Salud Pública. Por supuesto, también. Que está trabajando muchas horas y muy bien. Efectivamente. Es más, se ha creado una comisión de seguimiento en Cantabria, sí, precisamente para seguir todo esto. Es más, hoy yo había invitado al consejero de Sanidad para hablar del coronavirus, no pensando que se iba a ir un poco las cosas de madre, y no. Mi pobre, pues Miguel no ha podido venir, con lo cual todos estos amigos han venido y yo encantadísima, porque desde luego, vuelvo a decir, lo has explicado, Luis Alfonso. Y déjame que te diga una cosa más. Cuéntame. Lo que hemos contado aquí hoy, lo mismo mañana o pasado, tenemos que hablar de otras cosas, porque esto está evolucionando de un modo que no sabemos qué va a pasar. Mañana a la 1 salen nuevos datos, por lo mismo mañana hay que cambiar el mensaje. El chip, efectivamente. Bueno, es ahora... Esperemos que no. Ahora son recomendaciones de que no vayamos a sitios concurridos, de que suspendamos actos como la gala solidaria, pero a partir de lo que dice el doctor, a partir de mañana pueden ser ya prohibiciones. O desde luego, por favor, no nos volvamos locos comprando en los supermercados, arrasando con la comida, que no se va a acabar el mundo, que todo esto dentro de unos meses nos va a parecer un mal sueño. Y desde aquí también todo mi apoyo, desde luego, a los autónomos.
sé que estáis muy agobiados, entre ellos me encuentro, muy agobiados porque tengamos que cerrar nuestros comercios en cualquier momento. Para nosotros que no tenemos baja por enfermedad, desde luego es una auténtica situación dramática. Hoy el gobierno ha sacado una serie de medidas, como son aplazar 3 cuotas de la Seguridad Social para el año que viene, pero tampoco nos puede dar mucho más, David. Sin embargo, sí que es verdad, para los trabajadores por cuenta ajena, sí que les van a dar la baja por accidente, no por enfermedad, con lo cual se le va a pagar el primer día al 100% y el segundo día al 75%. Sí, y además el Estado también está interviniendo para que no se produzcan por parte de algunas empresas ERES, aprovechando aprovechando que pasa el coronavirus por Valladolid para quitarse a gente de encima. Es decir, van a haber más inspecciones y luego se está fomentando el teletrabajo, que es muy interesante también, sí, porque esa es una forma de trabajar que quizá deberíamos haber explorado un poquito más. En España no somos muy presentistas, sí, o sea, muy de que hay que estar allí las 8 horas sentado en una silla, aunque de esas 8 horas 3 no estés haciendo realmente nada. Pero hay muchos trabajos que no se pueden. Es inviable. Entonces, sí, el teletrabajo en lo que se pueda, pero eso, es un porcentaje del mundo trabajador muy pequeño. Realmente el gran problema, por eso hay que tomar medidas, el autónomo que es albañil o que tiene un camión, ese no es teletrabajo, ese hay que estar. Ese tiene que estar. Ni siquiera paro. Pues tiene que estar. Claro. Y hay una medida de carácter general que yo le he escuchado que me parece excelente, que es que pueden intervenir los precios, claro, de aquellos, sí, productos sanitarios que se quieran aprovechar. Que se quieran aprovechar, claro. Hemos estado oyendo precios de mascarillas absolutamente, sí, de locura. Que no valen para nada. No vale. A ver, explica por favor, Luis Alfonso, el tema de las mascarillas. Solamente para que el enfermo que tiene el virus no lo contamine, no para que tú no lo recibas. ¿Vale? Es decir, ponerse una mascarilla y ir con una mascarilla por la calle, pues no vale para nada. Se la tiene que poner el enfermo. Y además, hay que decirlo claro, estas medidas de la mascarilla solamente protegen a aquellas personas inmunodeprimidas, y hay muchas personas inmunodeprimidas, gente que está con inmunosupresores por enfermedades reumáticas, por cánceres, por tratamientos de diferente índole, y esas personas es a las que le está haciendo daño el juego de la mascarilla, el no tener mascarilla, el no disponer de material, claro, efectivamente, o de los geles famosos desinfectantes que, como tú has dicho, no valen para nada, porque el agua y el jabón. Te quiero decir que en ese caso tienes la alternativa del jabón. En el caso de la mascarilla, para aquellas personas que necesitan las mascarillas, no hay otra alternativa. Ese es el problema. Hay mucho hincapié en el jabón, porque resulta que en nuestras casas es que ya no hay jabón. Yo te aseguro que sí hay jabón. No, yo me lavo con una pastilla de jabón de chimbo. Va muy bien, perfecto. De toda la vida, Toda la vida, perfecto. La mejor para la piel. Todos los días con eso, porque es una manía. Pero en mi casa vas a los lavabos, vas a un baño, allí hay esos aparatos que se ponen ahora. Es lo mismo. Eso no es jabón. Es lo mismo. Eso sí es jabón, lo que pasa que ya viene. Lo que pasa que ya viene en gel. Pero vamos a ver. También, lavarse las manos, ¿cómo? Lavarse las manos hay que estar un mínimo de 45 segundos frotándose. Y se lava uno entero las manos. Y mete se coge los dedos, uno, ¿no? dedo a dedo, se lava los dedos, se lavan los otros dedos, se lava por delante y por detrás, como se hacen los lavados quirúrgicos. Y luego se aclara uno bien aclarado, porque si queda una película de jabón, ahí debajo puede quedar virus. ¿Y las uñas las mujeres? Pues las uñas yo las recomiendo siempre llevarlas cortas. Vaya ya, pero bueno, pero a las que nos encanta llevarlas más largas. ¿Qué hacemos, con un cepillo o con algo? ¿Qué hacemos? Claro, evidentemente. Vale, yo pregunto. Claro. Pregunto. O sea, claro, eso de ir y hacer con las manos tras en 2 segundos no vale. No. La recomendación que está haciendo el Ministerio de Sanidad es entre 45 segundos y 60, es decir, entre 3/4 de minuto y 1 minuto. No, es que hay que ponerte no es tanto. No es tanto. Lo mismo que los dentistas recomiendan lavarse los dientes y tardar 2 minutos en lavarse los dientes, que tenemos un montón de dientes y si lo hacemos chi, no hacemos nada. Eso es lo que pasa, que a mí me cuesta mucho estar tanto tiempo.
Pues hay que acostumbrar. No Pues hay que teníamos esa estar. cultura. Hay que Pues estar. hay que Cuando estar. tuviéramos chavales no había. Pues hay que estar, cultura. Ramón, hay que estar. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quede por decir o por duda o por tal, David? Yo creo que Insistir se en la ha hecho un prudencia, en las medidas de higiene y sobre todo lavarse las manos. Y bien. Y el llamamiento a la tranquilidad también. Y tranquilidad, nada de entrarnos el pánico, nada de Estarnos en casa. hacer acopio de alimentos, a ver si toda la vida quejándonos de que no teníamos tiempo para estar en casa y para leer un libro con todos los libros que tenemos ahí perdidos que no tenemos todavía sin leer, y de repente ahora que tenemos tiempo ahora queremos salir a la calle a ver, y queremos ir a trabajar a ver si esto es como la rusa, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues si tenemos que quedarnos unos días en casa, pues nos quedamos. Seguro que tenéis un montón de libros que os tenéis ahí, que los tenéis atrasados, os ponéis al día, estáis en casa, pues hacéis lo que sea, comida o estáis por internet o leyendo. Es que hay tantas cosas por hacer y a lo mejor es un buen momento, es algo que ha llegado para pararnos, para decir, esa vida que lleváis es tan loca que parad. Eso. Y ahora, a partir de ahora, cogemos otra vez. Como De todo- decíamos antes, dormir 8 horas. Dormir. Eso, 8 horas. de todas maneras, si os fijáis, yo es algo que comentaba con David y he comentado con más personas, ¿no? Es decir, en un mundo tan global como este, que precisamente esa globalidad ha traído desde China, que es donde empezó, hasta aquí el virus, esa facilidad para viajar que tienen nuestros hijos, que se van a Australia, que se van a Estados Unidos, cuando nuestros padres ni nuestros abuelos no hubieran ni soñado, y en un mundo tan desarrollado que se clonan seres humanos, se podrían clonar, No, se pero clonan no, animales, afortunadamente se todavía clonan animales, desde el punto de vista genético estamos súper avanzados, un virus nos para. Claro, pero es que un virus es material genético. Y además tiene muchísima más antigüedad que el ser humano. ¿Es verdad que en los glaciares Sí. hay, no, es verdad, ¿no? los Eso virus, es verdad, que en los glaciares hay sí. virus metidos. Si no me acuerdo Pues va a mal, ser muy se divertido dice cuando que se si deshiele todo midiéramos eso. la historia del mundo en 24 horas, a las 12 menos 10, a las 12 o a las 11 nacen los virus y nosotros nacemos a 0,059. Es decir, que nos llevan muchísimos siglos adaptados al mundo. Nosotros somos animales, las células eucariotas están muy poquito adaptadas todavía, llevamos poco tiempo. Por lo dicho, higiene, precaución y sobre todo estar tranquilos, tener tranquilidad y seguir todas las directrices de las autoridades sanitarias, de los servicios sanitarios y de los ayuntamientos, que como veis, el estar en un mundo tan global y con tanta comunicación nos sirve para estar al día en todo y sobre todo tener cuidado, muchísimo cuidado con las fake news, ¿verdad, David? Sí. Porque pueden hacer mucho daño. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Ha sido un placer, de verdad. Si me gustó la primera vez que viniste, esta vez ya ha sido total. Bueno. Te voy a tener de colaborador. Te voy a fichar. A ti, Ramón, muchísimas gracias también por estar aquí conmigo hoy en ¿Qué me cuentas? Y David, hijo mío, por favor, venme a ver más a menudo, que me encanta tenerte en mi set, en mi salón, y que te echo mucho de menos. Ya lo Yo sabes. también, gracias. Y a vosotros, espero que esta conversación y sobre todo el tener aquí una persona que ha dicho las cosas tan sencillamente y de una forma tan clara os haya servido para la situación en que nos encontramos actualmente. No hay que tener miedo, hay que ser responsables y sobre todo empezar a tomar distancias y tomar esa distancia de seguridad a nuestro alrededor, que no solamente nos puede salvar a nosotros, sino que puede salvar a los demás. Por lo tanto, con esto os dejo 2 minutines con la publicidad y en nada estoy aquí de nuevo.
En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90. Restaurante Villa de Santillana, menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad, consulta nuestros menús de grupo, seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torrelavega, teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com. Rotu Diseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotu Diseño, calle Calderón de la Barca número 4 en Torrelavega, teléfono 942 88 49 97. En Sport 12 Nutrición y Deporte realizamos dietas personalizadas para deportistas. Consigue que la alimentación te aporte toda la energía y nutrientes necesarios para entrenar, competir y recuperarte al 100%. Consigue una composición corporal adecuada con las dietas personalizadas sin que te falte energía. Con la nutrición deportiva puedes mejorar tu rendimiento y tu salud. Ven a conocernos. Sport 12 Nutrición y Deporte.